Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 50 del curso y felizmente el último video del curso. Vamos a hablar sobre funciones exponenciales y funciones trigonométricas y ustedes me dirán, pero profe, nosotros hemos hablado de funciones exponenciales y trigonométricas todo el semestre. Sí, más o menos, pero en este caso siempre la definición de estas funciones ha sido un poco informal. En este caso podemos realmente definirlas de un punto de vista un poco más formalizable, por decirlo de esta manera. Entonces veamos qué sería lo primero que tenemos que hacer. En este caso hablemos de los logaritmos. ¿Cómo vamos a definir un logaritmo? Sencillo, tenemos la función 1 entre x y podemos definir la función logaritmo como la integral de 1 a x de 1 entre t de t. Y resulta que esto imaginémonos que estamos definiendo la función de esta manera sin saber nada más al respecto de esta función de momento. Entonces veamos, ¿qué sería el logaritmo de a por b? Bueno, sería la integral de 1 a por b de 1 entre t de t. Por ley de integrales podemos sencillamente separar esa integral en dos integrales, una que va de 1 a a y la otra que va de a b. Entonces nos interesaría, bueno, la que va de 1 a es sencillo, esa es logaritmo de a. Nos interesa ver cómo calculamos la otra. O sea, ya como dijimos, ya tenemos logaritmo de a más la otra integral. Entonces, hagamos u igual t entre a. ¿Por qué t entre a? Porque yo quiero que este límite de integración cambie de a 1, y una forma de hacerlo es simplemente dividiendo por a, y eso de hecho nos ayuda con respecto a la b, porque cuando divido a b entre a me da b nada más. Entonces veamos que sería de u es igual a dt, o bueno, como ya dijimos, t cambia si t es igual a u es igual a 1, y si t es igual a b, u es igual a b. Podemos verlo de la otra manera, t es a por u y dt es a por du. Entonces el cambio de variable que estamos haciendo es que la integral de a b de 1 entre t de t es igual a la integral de 1 a b de 1 entre a por u por a por du. Bueno, las a's aquí se van a cancelar y esto me queda simplemente la integral de 1 a b de 1 entre u de u. Y adivinen qué, eso es logaritmo de b. Esa es la definición del logaritmo de b, vean arriba. Y entonces tenemos que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Esto de hecho me parece que fue una de las asignaciones que ustedes tuvieron para la semana 9, que ya las entregaron. Pero veamos qué sucede en este caso. Tenemos varios corolarios. Bueno, evidentemente si el a por b es el logaritmo de a por b es logaritmo de a por logaritmo de b, pues el logaritmo de a entre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Se los dejo de tarea si no lo ven de inmediato, que lo vean, o sea, que lo deduzcan. También, si nosotros tenemos un entero positivo, entonces el logaritmo de a a la n es igual a n logaritmo de a. Esto vean que en este caso es fácil definir un exponencial donde el exponente es un entero positivo, también donde es un entero negativo. ¿Por qué? Porque si es un entero negativo, pues nada más juntamos estas dos condiciones que tenemos acá y lo podemos extender para todos los enteros. Y como sabemos que a a la 1 entre n, o la raíz enésima de a, tenemos una definición para darlo, al menos si es positivo, y si le estamos calculando el logaritmo a tiene que ser positivo, entonces podemos decir que el logaritmo de a la 1 entre n es 1 entre n por a. Y a partir de ahí, pues combinando todas las que tenemos, podemos decir que para los números racionales, logaritmo de a la r es r por logaritmo de a. Y usted mira de ahí, profe, para los reales, ¿cómo definen ustedes la exponencial de un número que no es racional? Es que
definir la exponencial elevando a un entero es fácil, elevando a la 1 entre un entero también es relativamente fácil, y por ende, o sea, si nosotros hacemos a a la 1 entre m lo podemos definir, y después a la 1 entre m ya lo tenemos definido, y si elevamos eso a la n, pues entonces tenemos a la n entre m, no hay mayor problema. Pero no necesariamente tenemos cómo definirlo para números irracionales, o sea, no tiene tanto sentido, al menos no visto como una iteración de una multiplicación. Veamos otra cosa. Resulta que la función tal cual la definimos es continua. Asumamos por el momento de que estamos hablando de que x y y son mayores que 1 y queremos ver la continuidad. Entonces, si x menos y en valor absoluto es menor que epsilon, veamos cuál sería el valor absoluto del logaritmo de x menos logaritmo de y. Bueno, eso es el valor absoluto de la integral desde x hasta y de 1 entre t de t. Y esto resulta que lo podemos, nosotros hemos usado ese teorema una infinidad de veces, que es que la integral de una función sobre un intervalo finito es la longitud del es menor o igual que la longitud del intervalo por, perdón, aquí es el máximo que obtiene la función en el intervalo, que esto sería lo mismo que el máximo entre 1 entre x y 1 entre y. Y pues cualquiera que sea, no importa, como ambos son mayores o iguales que 1, esto va a ser mayor o igual a 1. Menor o igual a 1, perdón. Entonces esto es x entre y, que eso es menor que epsilon. Entonces si tenemos que x menos y es menor que epsilon, logaritmo de x menos logaritmo de y es menor que epsilon. Claramente aquí lo estoy probando para x y y mayor que 1. ¿Qué sucede cuando x, o sea, ¿qué justifica la continuidad en x si tenemos que x está entre 0 y 1? Porque vea que el teorema nos dice que es sobre todos los reales positivos, y yo se lo estoy haciendo sobre todos los reales positivos mayores o iguales a 1. Entonces ahí todavía queda un poquito para que ustedes lo trabajen, pero la idea es muy semejante. Ahora bien, resulta que como logaritmo ya dijimos que es una función creciente. ¿Por qué es creciente? Porque su derivada sería 1 entre x y x es positivo, es decir, su derivada es positiva. Entonces logaritmo de x es una función inyectiva, y si tomamos el dominio, entonces podemos invertirla. Entonces existe una función que aquí la vamos a llamar x, porque nosotros ya sabemos que es una función exponencial, pero podemos definirla formalmente simplemente como la inversa de la integral de 0 a x de 1 entre t de t. O sea, ya ahí tenemos una forma general de denominarla. ¿Qué sucede? Definamos e como esa función exp o exponencial evaluada en 1, y pues como teníamos antes, resulta que r es lo mismo que r por logaritmo de e, porque el logaritmo de e es 1, y eso es igual al logaritmo de e a la r. Por lo tanto, sabemos cómo podemos definir e a la r, y vamos a definir para cuando x no es un número racional, e a la x como esa función. Ahora resulta que por las propiedades que nosotros ya habíamos probado, acuérdense que habíamos dicho que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b, lo cual se traduce cuando tomamos la función inversa, que e a la a más b es igual a e a la a por e a la b. Entonces esto se va a comportar así por ser la inversa de la función logaritmo, y resulta que eso es perfectamente consecuente con las reglas de exponentes que tenemos. Entonces tenemos una manera formal de definir qué quiere decir tomar un número y elevarlo a una potencia que no es racional. Muy bien. ¿Qué sucede con la arcotangente? Bueno, tomemos ¿por qué nos puede interesar ver qué sucede con la función 1 entre 1 más t cuadrado cuando tomamos la integral?
Bueno, acabamos de ver que si nosotros tenemos una función lineal, o sea, si nosotros tenemos dt entre t, eso es el logaritmo de t. Bueno, ¿qué sucede si nosotros tenemos dt entre 3t más 4? Pues podemos hacer el cambio de variable u igual 3t más 4 y resulta que también nos va a salir un logaritmo. Entonces cualquier 1 entre una lineal nos va a salir un logaritmo. Resulta que hay un teorema que nos dice que cualquier polinomio en R puede ser factorizado en términos cuyo grado sea 1 o 2, es decir, lineales y no lineales, cuadráticos. Bueno, ¿qué sucede en ese caso? Nosotros sabemos que esos cuadráticos son cuadráticos que no pueden separarse en el factor de dos lineales, es decir, que tienen un discriminante negativo, y si tienen un discriminante negativo uno puede completar el cuadrado y le va a quedar algo en términos de t al cuadrado más una constante al cuadrado. ¿Cuáles son las constantes más sencillas que podemos ver, de las cuales después podríamos hacer una infinidad de otros cambios de variables para obtener siempre la misma? Justamente esto, 1 y 1. Entonces este es el más sencillo de los que de momento no podemos integrar con los logaritmos, y con eso definimos la arcotangente. Ahora nosotros con esto podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, podemos decir que es uniformemente continua y acotada. Veamos para la continuidad. Una de las cosas que sabemos es, por el teorema fundamental del cálculo, que arcotangente es estrictamente creciente. Entonces además vamos a tener que dado que su derivada es 1 entre 1 más x cuadrado, entonces tenemos que la derivada siempre está entre 0 y 1. ¿Y qué sucede? Pues sucede que si tomamos x menos y en valor absoluto menor o igual que epsilon y asumamos que x es menor que y, entonces la arcotangente de y menos la arcotangente de x, ¿qué es? Es esta integral que tenemos aquí, la integral desde x hasta y de 1 entre 1 más t cuadrado entre t, que como ya habíamos visto era la longitud del intervalo por el supremo de esto, pero ya sabemos que 1 es una cota superior de esta función, entonces este supremo va a ser menor o igual a 1. Entonces todo esto es menor o igual que x menos y, que de todas maneras habíamos dicho que era menor que epsilon. Tenemos aquí la continuidad uniforme. Ahora, ¿cómo hacemos para ver que es acotado? Bueno, primero que nada veamos una cosa. Arcotangente de menos x es lo mismo que menos arcotangente de x. Pongan las cosas, hagan el cambio de variable u igual menos x y les va a salir de inmediato. Entonces asumamos solo que x es positivo para no tener que preocuparnos demasiado, y pues como lo que estamos viendo es acotado y ya sabemos que la función es estrictamente creciente, vamos a asumir que x es mayor o igual a 1, simplemente para no tener que hacer dos casos, porque el caso de 0 a 1 va a estar contenido básicamente dentro de este caso. Entonces, ¿qué sería la arcotangente? La arcotangente es esta integral de 0 a x de esta función. Podemos dividir la integral de 0 a x como la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a x. ¿Y qué sucede? Cada una de esas nosotros la podemos acotar por su cuenta. Bueno, ¿qué sucede? Entre 0 y 1, 1 entre 1 más t cuadrado, pues t cuadrado siempre va a ser positivo, eso es mayor o igual que 1 entre 1, o sea 1. Y por otro lado, 1 es positivo, entonces 1 entre t cuadrado más 1 es menor o igual, de hecho es menor estricto que 1 entre t cuadrado. Entonces obtenemos esta desigualdad, o sea, la arcotangente de x es menor o igual que la integral de 0 a 1 de 1 más la integral de 1 a x cuadrado, de 1 a x de 1 entre t de t, 1 entre t cuadrado de t. Muy bien. Esto va a estar acotado, esto también es creciente, entonces eso va a estar acotado por la integral hasta infinito.
Tomamos eso, esta primera la podemos calcular, inmediatamente nos va a dar 1, y esta segunda podemos acotarla todavía más tirando el límite superior a infinito, y esta también podemos calcularla con facilidad, eso también nos va a dar 1, entonces tenemos que la arcotangente de x es para cualquier x positivo es menor o igual que 2, entonces para cualquier x la arcotangente va a estar entre menos 2 y 2. De hecho, y ustedes ya deben saberlo para estos momentos, la arcotangente de cualquier número está entre menos pi medios y pi medios. Pi medios es más o menos 1.57 y resto, entonces estamos bien. Aquí simplemente estamos dando una cota un poco más grande de la que necesitamos. Todavía no hemos probado, y en este video y por ende en este curso no vamos a probar que efectivamente esa constante es pi medios, pero de momento hagámoslo de esta manera, y vamos a llamar alfa S, que sabemos que es pi medios, pero como no podemos calcularlo, de momento llamémoslo alfa, que es esencialmente esta integral. Entonces notemos una cosa, notemos que la integral de a a b de esta función de 1 entre t cuadrado más 1, podemos hacer el cambio de variable u igual 1 entre t o t igual 1 entre u, y aquí está el cambio de variable, entonces nos quedaría desde 1 entre a hasta 1 entre b de 1 entre 1 más 1 entre u cuadrado, etcétera. Aquí tenemos este menos que nos sale. ¿Qué sucede? El menos con la integral, vean que si a es menor que b, entonces 1 entre a es más bien mayor que 1 entre b, entonces le tenemos que dar vuelta a la integral, y eso nos va a sacar un menos, y aquí tenemos otro menos. Menos por menos es más, entonces podemos ver esto como la integral desde 1 entre b hasta 1 entre a de 1 entre u de u. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa quiénes sean a y b, siempre y cuando sean positivos, lo que vamos a tener es que la arcotangente de b menos la arcotangente de a es igual a la arcotangente de 1 entre a menos la arcotangente de 1 entre b, para todo a y b positivos. Es decir, podemos reescribir esto y decir que arcotangente de a más arcotangente de 1 entre a es igual a arcotangente de b más arcotangente de 1 entre b. O lo que es lo mismo, la función arcotangente de x más arcotangente de 1 entre x es constante. ¿Y cuál sería esa constante? Es muy sencillo, pues dado que es una constante, va a dar lo mismo, el límite nos va a dar exactamente esa constante, entonces tomamos el límite cuando x va para 0, y eso nos va a quedar arcotangente de 0 más el límite cuando lleva para infinito de arcotangente de y eso es alfa, es justamente el alfa que acabamos de definir. Entonces una cosa interesante es que la arcotangente de x más la arcotangente de 1 entre x siempre nos va a dar alfa. Ya saben, alfa es pi medios. Ahora, ¿cómo calculamos la arcotangente de x más la arcotangente de y? Acuérdense cuando nosotros estábamos calculando la arcotangente de, perdón, el logaritmo de a más el logaritmo de b, que queríamos que fuese el logaritmo de a más b. Entonces lo que vamos a hacer es, esto va a ser la integral de 0 a x y esto va a ser la integral de 0 a y. Entonces esencialmente lo que queremos hacer es un cambio que me ponga el segundo como una integral sin que me cambie el integrando de x a algo, y quiero averiguar qué es el otro algo. Entonces hay muchas formas de hacer eso, pero bueno, primero una cosa que tenemos que ver, ya sabíamos que arcotangente de x más arcotangente de 1 entre x es alfa, y ya sabemos que la arcotangente de lo que sea siempre va a ser menor que alfa. Entonces, para que esto tenga sentido, lo que necesitamos es que x por y sea menor que 1. De otra manera, esto se nos pasa, bueno, menor o igual. De otra manera, esto se nos pasa de alfa. Si se nos pasa de alfa, pues no vamos a tener un número para evaluar en ese caso. Y asumamos de momento que x y y es positivo. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tomar, yo les dije, necesitamos cambiar los límites de integración de la segunda integral de 0 a y, que vaya de x a algo. Hay muchas formas de hacer eso. Podríamos simplemente tomar, sumarle, tomar u igual t más x
y eso empezaría en X y terminaría en algo que no sabemos qué, pero ese cambio de variable no necesariamente nos respeta nos respeta el mismo, o sea, no nos va a conservar el integrando. Entonces esto es lo que queremos ver. Si sucede esto, ¿de dónde sale? Bueno, sale del hecho de que nosotros sí conocemos, aunque no lo hayamos definido de manera formal, nosotros sí hemos trabajado en el pasado con tangentes y con arcotangentes. Entonces tenemos una forma geométrica de entender esto, y este cambio de variables viene de una de esas integraciones geométricas. Entonces vean qué sucede. El arcotangente de y, que dijimos que era la integral de 0 a y de esta función, es la integral. Vemos cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 0 necesitamos que u menos x sea 0. Entonces u tiene que ser igual a x. Entonces aquí está perfecto. Y cuando t es igual a y, bueno, resulta que si nosotros hacemos eso, pueden hacer el cálculo y darse cuenta que efectivamente es este elemento que tenemos acá. Y nos queda algo que parece, o sea, a primera instancia no tiene pinta de que sea exactamente el mismo integrando, o sea, no, luce bastante diferente, pero empecemos a trabajarlo. O sea, entonces tenemos 1 entre 1 más u menos x entre u más ux más 1, todo eso elevado al cuadrado por el de u, que es 1 más x cuadrado entre 1 más xu, todo al cuadrado por du. Entonces nos luce muy distinto al que teníamos originalmente. Pero ¿qué sucede? Lo trabajamos un poco y nos queda esto, x cuadrado más 1 entre esta cuadrática que tenemos acá. Simplificamos y resulta que sí nos da, o sea, esto si ustedes simplifican, vean qué sucede, nos va a quedar 1 más 2xu más x cuadrado u cuadrado más u cuadrado menos 2x por u, que se cancela con el que teníamos acá, más x cuadrado. Tomamos todo lo que nos queda ahí y resulta que eso nos va a dar exactamente x cuadrado más 1 por u cuadrado más 1. El x cuadrado más 1 se cancela con el de arriba y nos queda la integral de 1 entre u cuadrado más 1 de u, evaluado de x a este número que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo al final del día? Que la arcotangente de x más la arcotangente de y es la arcotangente de esta expresión extraña que tenemos acá, x más y entre 1 menos x por y. Muy bien, resulta que nosotros podríamos decir qué sucede con el seno y el arcoseno. Sin embargo, como estamos a final de semestre, no queremos embutir demasiada materia. Veámoslo de la siguiente manera. Tendríamos dos opciones, las dos son viables, pero las dos tienen sus bemoles. La primera es considerar simplemente el arcoseno de x como la integral de 0 a x de esta racional con un radical en el denominador, 1 entre raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Esto se puede definir de esta manera. Uno de los problemas que uno tiene es que uno igual quiere probar que arcoseno va a ser uniformemente continua y acotada. Y el problema que uno tiene acá es que cuando t tiende a 1 o cuando t tiende a menos 1, esto se dispara para 0 y es un poco complicado, no es imposible, pero sí requiere cuidado demostrar que eso en realidad es acotado, o sea que el límite de esta integral cuando x va a 1 efectivamente existe. Y claramente t no puede ser, t en valor absoluto no puede ser mayor que 1, porque de otra manera esta raíz cuadrada sería raíz cuadrada de algo negativo y estamos trabajando en los reales, eso no se vale. La opción 2 sería definir la tangente como la función inversa de esa integral que habíamos hablado y encontrar dos funciones seno y coseno tal que su razón sea justamente la tangente, sujeta a la restricción de que la suma de los cuadrados sea igual a 1. Y a partir de ahí uno puede encontrar la función inversa del seno, la función inversa del arcoseno, darse cuenta que la función inversa del seno tiene derivada 1 entre
raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado y el coseno tiene menos esa. Y hay varias formas de jugar con esas expresiones, pero en este caso vamos a dejarlo acá. Voy a darle algunos ejercicios de práctica relacionados con este tipo de expresiones para que ustedes hagan, pero este video lo vamos a dejar acá. Y como ya este es el último video del curso, feliz fin de semestre y la mejor de las suertes en exámenes finales de este y todos los cursos que estén llevando. Hasta luego.